Mañana mataré a Pedrito. Victoria tiene todo preparado para matar a Pedrito. Mañana en Valle Salvaje. 1. El silencio que reinaba en la casa grande, justo antes del amanecer, presagiaba sucesos oscuros. La quietud de los pasillos y la tensión en el aire se mezclaban con el eco lejano de unos pasos cautelosos. Aquel lugar, que solía ser el epicentro de reuniones festivas y sonrisas disimuladas, ahora se sentía cargado de presagios. En cada rincón se respiraba una cautela silenciosa, casi temerosa, pues las intrigas, las revelaciones y las decisiones desesperadas se habían multiplicado en los últimos días. Todo apuntaba hacia un clímax inevitable, una confrontación definitiva que amenazaba con deshacer los lazos familiares y dinásticos de aquel valle que, hasta poco tiempo atrás, solía conocerse por su relativa paz y tradición. Nadie podía imaginar, o al menos así parecía, que en las sombras se urdía un plan abominable. Sin embargo, Victoria, con su temple de acero y su corazón endurecido por tantas ofensas y humillaciones pasadas, lo tenía perfectamente calculado. Había esperado durante semanas, preparando el momento perfecto. No planeaba exhibir piedad. Se había aferrado a la determinación de que, al llegar la mañana siguiente, Pedrito pagaría el precio de su mera existencia. Y era tanto su odio, o tal vez su desesperación, que no parecía vacilar al relatarle la noticia a José Luis, hombre de confianza y amigo de muchas conspiraciones. 2. A lo largo de la noche, Victoria había paseado por los jardines de la casa grande, calculando cada paso, cada mirada. La luna plateada iluminaba las rosas blancas que crecían junto al muro perimetral, flores que, irónicamente, parecían simbolizar la inocencia que ella misma había perdido tiempo atrás. Mientras caminaba, recordaba cada ofensa, cada traición, cada humillación que la condujo a este punto sin retorno. Una risa amarga se le escapó de los labios cuando pensó en lo mucho que Pedrito se había burlado de sus planes comerciales, de su posición social, de su influencia entre la servidumbre. Mañana mataré a Pedrito, dijo en voz baja, sintiendo un escalofrío que la recorría de pies a cabeza, no tanto por temor, sino por una mezcla oscura de determinación y un placer siniestro que la asustaba y la embriagaba a la vez. Regresó a la vivienda para encontrarse con José Luis en la sala de reuniones, un lugar habitualmente destinado a firmar documentos importantes y tratar asuntos de negocios. Él la aguardaba allí, con el semblante pálido y los ojos revelando cierto desasosiego. Aunque era hombre de palabra y con fama de seguir las órdenes de Victoria sin cuestionar demasiado, esta vez se le notaba un matiz de incertidumbre. Cuando ella le expuso su determinación, él no supo si asentir con frialdad o rogarle que reconsiderara la idea. Sin embargo, sabía que enfrentarse a la voluntad de Victoria era en vano. Aquella mujer estaba convencida de que eliminar a Pedrito era la única manera de proteger su prestigio. Y tal vez su vida. De supuestas amenazas que se iban acumulando día a día. José Luis, cargando con la responsabilidad de concretar o apoyar semejante crimen, se limitó a bajar la mirada y a murmurar una oración por el alma del pobre muchacho que pronto estaría en grave peligro. 3. Mientras tanto, el duque, ese hombre poderoso y calculador que desde hacía un tiempo se había convertido en la figura más influyente de la región, actuaba detrás del telón para garantizar que la voluntad de Victoria se cumpliera. Su influencia se extendía mucho más allá de las fincas y los negocios. Tenía contactos en las autoridades, en los gremios de mercaderes y en los círculos políticos de la ciudad cercana. Era un hombre al que nadie quería enfrentarse. Por eso, cuando se enteró de las intenciones de Victoria, lejos de amedrentarse, comprendió que aquello podría fortalecer su alianza con ella. Apoyar su plan,
o al menos asegurarse de su éxito, sería un favor difícil de ignorar. Si Pedrito era un obstáculo para los designios de la Casa Grande y suponía un riesgo para los intereses del duque, entonces su eliminación podría ser vista como un movimiento estratégico. José Luis, que también mantenía conversaciones con el duque, percibió la frialdad de ese hombre y, por un instante, se preguntó si valía la pena llegar a tales extremos. Pero era demasiado tarde. Los hilos se habían movido, las piezas estaban dispuestas. La trampa se cerraría sobre Pedrito en cuestión de horas. El siniestro plan estaba en marcha. Y, aunque una parte de él dudaba, la costumbre de obedecer y la lealtad casi ciega a Victoria le impedían dar un paso atrás. 4. Lejos de la conspiración mortal, Adriana se debatía en sus propios dilemas emocionales. Hacía apenas unos días había puesto fin a su relación con Rafael. Las razones eran difusas, envueltas en secretos de familia y rencores que ella no estaba dispuesta a confesar abiertamente. Rafael, por su parte, parecía resentido e incapaz de entender el repentino desamor. Sin embargo, el mundo no se detenía. La rutina, los negocios, las exigencias de la hacienda seguían su curso. Así fue como Adriana se vio en la necesidad de mantener un trato cordial con Rafael, trabajar con él en asuntos administrativos, compartir espacios comunes. En cualquier situación anterior, habría sido incómodo pero manejable. No obstante, la tensión era tan palpable que cada encuentro se convertía en una lucha por contener las palabras hirientes y los reproches mutuos. Julio, el esposo de Adriana y hermano de Rafael, no tardó en percibir la incomodidad que surgía en cada intercambio. Observaba los gestos esquivos de su mujer, las miradas esquivas de su hermano y el ambiente gélido que surgía de esa interacción forzada. Intrigado, comenzó a preguntarse qué sucedía realmente entre ellos. ¿Había sido solo un simple desacuerdo laboral? ¿O era algo más profundo que ambos pretendían ocultar? Julio, atrapado en un mar de incertidumbre, no encontró otro remedio que observar en silencio. Tenía miedo de profundizar en un asunto que podría terminar por descubrir lo que menos deseaba: que su esposa y su propio hermano hubieran mantenido una relación clandestina. La sospecha comenzaba a alimentarse en su mente, tiñendo de inseguridad cada uno de sus pensamientos. 5. Mientras tanto, Mercedes lidiaba con un dilema similar, aunque con un matiz distinto. Bernardo, hombre apasionado e impredecible, le había propuesto fugarse juntos. Era una oferta difícil de rechazar para quien buscaba escapar de la asfixiante rutina del valle. Sin embargo, ella se sentía dividida entre el deseo de comenzar de cero en algún lugar lejano y el miedo a perder todo aquello que había construido a lo largo de los años. Las raíces de Mercedes en Valle Salvaje eran profundas: su familia, su reputación, sus aspiraciones. Todo ello la ataba a esta tierra, pero una parte de sí suspiraba por la libertad y por una vida al margen de tanto drama y tensión. La confusión de Mercedes se agudizó cuando Bernardo, incapaz de comprender la negativa inicial, presionó para que ella se decidiera. Le prometió seguridad, le prometió amor y aventuras, una existencia sin ataduras ni escándalos. Aún así, la propuesta conllevaba renuncias, implicaba abandonar la estabilidad del presente por una promesa incierta. Los ojos de Mercedes se nublaban cada vez que imaginaba dejar atrás la hacienda y a todos los que dependían de ella. En su fuero interno, no podía desechar la idea de que, quizá, era demasiado tarde para escapar a un futuro mejor. 6. En medio de estas dudas y tensiones individuales, Irene y Bárbara mantenían una conversación confidencial que, sin saberlo,
acabaría teniendo repercusiones mayores de las que ambas podrían prever. Irene, perspicaz y sensible, le expresó a Bárbara sus impresiones respecto a los cambios de actitud de Leonardo. Hasta hacía poco, Leonardo solía mostrarse afectuoso, e incluso protector, con Bárbara. Sin embargo, algo había sucedido. Su forma de hablar, de mirar, de reaccionar a las palabras de ella, había tomado un cariz distante y hasta hostil. Bárbara, como quien oculta un secreto que la consume por dentro, se esforzaba por fingir que el cambio de Leonardo no le afectaba. Pero Irene, que la conocía bien, reconoció en su mirada cierta desolación contenida. La realidad era que Bárbara no solo estaba confusa por la frialdad de Leonardo, sino también herida. Recordaba, con un suspiro melancólico, las tardes en que se habían prometido apoyo incondicional. ¿Acaso había cometido ella algún error que justificara ese alejamiento súbito? ¿O Leonardo se veía obligado a ello por presiones que Bárbara desconocía? Las conjeturas la angustiaban. Por eso, en su conversación con Irene, trataba de mantener una fachada serena. Sin embargo, Irene, más allá de las apariencias, presentía que algo tormentoso se fraguaba en el interior de su amiga. 7. Por otro lado, Alejo, intentando aliviar tensiones en otro frente, acudió al duque para interceder por Gaspar. Desde hacía días, Gaspar se sentía relegado, despreciado en los eventos importantes y las tomas de decisiones relevantes en la hacienda y sus alrededores. Su carácter impulsivo y su orgullo herido lo empujaban a proferir amenazas que solo encendían más la desconfianza hacia él. Alejo, plenamente consciente de que el rencor de Gaspar podría desembocar en actos que comprometieran la paz del valle, habló con el duque para convencerlo de que invitara a Gaspar a la cena de honor en homenaje a Sebastián. La cena, planificada con gran pompa en la Casa Grande, era uno de los eventos más comentados de la temporada. Figuras destacadas de la sociedad local, las familias más influyentes y los allegados de la hacienda se reunirían para honrar la amistad y los logros de Sebastián. El duque, en un principio, se mostró reacio. Era hombre de mentalidad estratégica y no encontraba en Gaspar una ventaja inmediata para sus planes. Sin embargo, Alejo insistió. Si Gaspar seguía sintiéndose excluido, el resentimiento se convertiría en una chispa peligrosa que, en el momento menos esperado, podría encender un incendio de consecuencias impredecibles. Invitarlo a la cena era una forma de mantenerlo bajo control, de apaciguar sus impulsos más violentos y de evitar que se sintiera obligado a demostrar su valía por medios extremos. El duque, con gesto reflexivo, terminó por admitir que tal vez era mejor integrarlo que permitir que siguiera acumulando resentimiento. Pero lo que ninguno de los dos previó fue que aquella intervención, aparentemente pacificadora, desencadenaría reacciones en cadena que amenazarían el frágil equilibrio de la región. 8. Bárbara, mientras tanto, se debatía con la cuestión de asistir o no a la cena en honor a Sebastián. La idea de compartir mesa con Leonardo, en un entorno social y repleto de miradas inquisitivas, la inquietaba. Recordaba vívidamente la intensidad que había existido entre ellos en otro tiempo, y la forma tan amarga en que todo parecía haber cambiado. La simple idea de cruzar miradas con ese hombre en público, cuando su relación personal pendía de un hilo, le provocaba zozobra. Pero la cena no era un mero encuentro social. Se trataba de un acontecimiento crucial, lleno de simbolismo, que marcaba la posición de cada invitado en la jerarquía de Valle Salvaje. Asistir representaba mantenerse visible, hacer notar su presencia y lealtad a la Casa Grande y a sus anfitriones.
No hacerlo podría interpretarse como un desaire o como un acto de rebeldía, y eso podía resultar peligroso en un entorno tan lleno de intrigas y apariencias. Bárbara, con sus sentimientos encontrados, se sentía atrapada. ¿Debía enfrentarse a la tensión con Leonardo y demostrar firmeza? ¿O era preferible apartarse y evitar la escena, arriesgando con ello ser señalada como una mujer débil o, peor aún, sospechosa de algo que no se atrevía a confesar? 9. Mientras cada uno lidiaba con su propio dilema, la sombra del asesinato de Pedrito seguía extendiéndose por la estancia. Pocos conocían los detalles del plan orquestado por Victoria, pero su aura tensa se filtraba por las paredes. En los pasillos, en las cocinas, en los establos, se susurraban rumores sobre discusiones, órdenes secretas y movimientos inusuales de algunos guardias. Algunos criados comentaban haber visto a José Luis revisar el área trasera de la hacienda, donde se preparaban caballos y carruajes. Otros hablaban de un hombre desconocido que llegó durante la madrugada, tal vez un sicario profesional, dispuesto a encargarse de tareas sucias. Las especulaciones crecían, pero pocos se atrevían a pronunciarlas en voz alta. El temor a represalias por parte de la Casa Grande era un elemento disuasorio de primer orden. Sabían, por experiencias pasadas, que el silencio era la mejor forma de conservar la vida y la estabilidad. La mayoría prefería voltear la mirada, fingiendo ignorancia, mientras las oscuras ruedas del destino seguían girando. 10. A esas alturas, Pedrito se hallaba completamente ignorante de la tormenta que se cernía sobre él. Sus días transcurrían entre tareas cotidianas, tratos comerciales y algún que otro desafío a la autoridad de la Casa Grande. Había dedicado los últimos meses a consolidar su posición como un pequeño propietario de tierras, ansioso por ganarse un espacio en el competitivo mercado agrícola de la región. A menudo, había mantenido roces con Victoria y con el duque, en especial cuando sus ambiciones chocaban de frente con los intereses de la hacienda. Sin embargo, jamás imaginó que el rencor de Victoria hubiese escalado hasta el punto de planear su desaparición física. La ingenuidad, o la confianza ciega en su habilidad para sortear los peligros, lo mantenía despreocupado. Había aceptado una invitación para la cena de Sebastián, con la esperanza de acercarse a los círculos de poder y mejorar sus relaciones comerciales. Su error, quizá, fue no prestar atención a las miradas de desprecio y a los murmullos que se desataban cuando se marchaba de las reuniones. O tal vez, un exceso de orgullo lo impulsaba a creer que nada malo podía ocurrirle. Así, Pedrito caminaba por los caminos polvorientos con la cabeza en alto, convencido de que sus proyectos pronto florecerían. Al fin y al cabo, se encontraba en la misma tierra que lo vio nacer, y en su ingenua visión del mundo, ningún mal tan atroz podía acecharlo allí. 11. Sin embargo, lejos de esa impresión inocente, la maquinaria del crimen se engrasaba con cada hora que pasaba. Victoria, acompañada de un puñado de cómplices discretos, finalizaba detalles cruciales para que nada fallara. El lugar escogido para el asesinato se ubicaba en las afueras de la hacienda, una zona boscosa donde los caminos se enmarañaban y el silencio de la noche podría tragarse cualquier grito o resistencia. El plan era sencillo y demoledor. Distraer a Pedrito con algún pretexto, llevarlo a ese lugar apartándolo de miradas curiosas y poner fin a su vida sin dejar rastro. No habría advertencia, no habría posibilidad de huida. Mientras ultimaba estos preparativos, Victoria no dejaba de rememorar las veces que Pedrito la había contradicho en público, menospreciado sus proyectos o desafiado su autoridad. Ese compilado de afrentas la impulsaba a sellar su destino sin permitir que el menor remordimiento se interpusiera. Su convicción era férrea.
Pedrito representaba una amenaza que debía ser erradicada. José Luis, a su lado, miraba de reojo los planos que señalaban rutas de escape y lugares estratégicos para el encuentro. Sabía que luego de aquel acto atroz, no habría marcha atrás. Pero, si había aprendido algo en todos sus años de servicio a Victoria, era que las órdenes de ella se cumplían sin objeciones. 12. Pese a la tensión creciente, la vida en la hacienda no se detenía. Los preparativos para la cena en honor a Sebastián iban avanzando a toda prisa. La servidumbre se afanaba en decorar los salones, colocando arreglos florales, encendiendo candelabros y supervisando la cocina, donde se preparaban banquetes fastuosos. Los rumores sobre Pedrito no eran el único tema candente. Se murmuraba que aquella velada también serviría para que los integrantes de la Casa Grande consolidaran ciertos pactos y anunciaran acuerdos comerciales que, de aprobarse, cambiarían la dinámica económica del valle. A la par de los arreglos, Adriana se ocupaba de la parte logística, la confirmación de invitados, la ubicación de las mesas, el orden del brindis. En esta tarea tuvo que coordinar, inevitablemente, con Rafael, quien se mostraba demasiado serio, casi distante, y apenas se comunicaba con ella más allá de lo estrictamente necesario. El roce continuo y contenido entre ambos no pasó desapercibido para Julio, que en su papel de anfitrión principal, se encargaba de dar la bienvenida a los primeros asistentes que llegaban a la hacienda para hospedarse en las habitaciones de huéspedes. Julio procuraba sonreír ante las visitas, pero la intranquilidad lo corroía. No lograba desechar las sospechas que se habían estado gestando en su interior. Su esposa y su hermano parecían esconder algo, tal vez la sombra de un romance pasado o un secreto que ninguno se atrevía a confesar. Y, aunque se consideraba un hombre prudente, no podía negar el peso de la incertidumbre, que amenazaba con explotar en cualquier momento, sobre todo cuando Rafael y Adriana coincidían en un mismo espacio. 13. Al otro lado de los jardines, Mercedes caminaba con paso ligero, buscando con la mirada a Bernardo. Tenía el rostro compungido, los ojos revelaban un conflicto interno. Había pasado la noche dándole vueltas a la propuesta de huir con él. Por un instante, había acariciado la idea de ver el amanecer en una ciudad lejana, juntos, libres de las ataduras de Valle Salvaje, y de la influencia opresora de la Casa Grande. Pero esa misma mañana, las dudas habían regresado con fuerza. ¿Y si se trataba de una fantasía insostenible? ¿Y si, en vez de encontrar la felicidad, acababan condenados al ostracismo? ¿Cómo sobrevivirían sin el respaldo económico y social que siempre habían tenido, por más frágil o engañoso que fuera? Finalmente, dio con Bernardo junto a las caballerizas. Se encontraba de pie, absorto, como si contemplara un horizonte imaginario. Al notar la presencia de Mercedes, se giró con un brillo de esperanza en sus ojos oscuros. Ella, con la voz temblorosa, comenzó a explicarle que todavía no estaba lista para dar ese paso. Que lo amaba, sí, pero que el terror de abandonar todo lo conocido la paralizaba. Bernardo, en vez de mostrar comprensión, se tensó y apretó los puños. Parecía no creer que, después de tanto insistir y de presentarle un plan aparentemente perfecto, Mercedes siguiera atada al miedo y a las conveniencias sociales. Se produjo un silencio agrio, la antesala de una posible ruptura. Quizá aquel vínculo clandestino y apasionado había llegado a un punto muerto, incapaz de sostenerse ante la presión de lo prohibido y el anhelo de libertad total. 14. La tarde dio paso a una noche estrellada, sin un atisbo de luna. En la penumbra, todos los engranajes giraban para preparar el gran evento en la Casa Grande y, al mismo tiempo, consumar un crimen abominable. Victoria no durmió.
Prefirió pasar las últimas horas afinando con José Luis los pormenores del plan. Necesitaba la certeza de que nada fallaría. Había convenido que Pedrito recibiría un mensaje a primera hora, citándolo a una reunión urgente en un establo apartado, con la excusa de tratar un acuerdo que, en teoría, le daría un lugar destacado en los negocios del valle. Pedrito, con su ingenuidad, acudiría sin sospechar. Allí, todo estaría dispuesto para que su vida terminara y su desaparición se ocultara el tiempo suficiente como para que ni siquiera llegara a la cena que él mismo esperaba con anhelo. Aquella noche, la atmósfera era tan densa que se sentía casi como una presencia física. Las paredes parecían guardar secretos inconfesables, los pasillos crujían bajo el peso de las pisadas furtivas. Mientras las horas corrían, un presentimiento se propagaba sin nombre por las estancias, como si algo fatal e inminente fuera a desatarse al amanecer. Unas pocas almas perdidas, entre ellas, Irene, Bárbara y Alejo, intuyeron que algo siniestro se cocinaba, pero no supieron identificar la verdadera magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. 15. Finalmente, llegó el primer resplandor del alba, teñido de un color rojizo en el horizonte, presagio de una jornada cargada de sangre y dolor. En la casa grande, todo el mundo se puso en movimiento. Las cocinas encendieron los fogones, se sacudieron manteles, se revisaron vajillas. Algunos invitados madrugadores merodeaban el patio interior, desconociendo la tragedia que pronto sacudiría los cimientos de aquel lugar. Mercedes cruzó a paso veloz la galería principal, evitando la mirada de Bernardo. Adriana intentó esquivar a Rafael, mas no pudo evitar un breve cruce de palabras tensas. Julio, con el rostro cansado, se esforzaba por atender a los preparativos y dejar de lado sus inquietudes personales. Entretanto, en una habitación apartada, Victoria se vestía con ropajes oscuros, sin ornamentos que distrajeran la gravedad de su determinación. Sus manos temblaban ligeramente mientras abrochaba los botones, pero su rostro seguía mostrando la misma frialdad de la noche anterior. Sentía en su pecho un latido acelerado, mezcla de ansiedad y un furor contenido. A cada segundo, la imagen de Pedrito cayendo en la emboscada la invadía con una sensación extraña. No era culpa ni arrepentimiento, sino una suerte de alivio por ver consumada su venganza. 16. En algún punto cercano a los muros de la hacienda, Pedrito recibió un recado. Un mozo de cuadra, pagado por José Luis, le entregó una nota donde se le invitaba a hablar de negocios urgentes que le convenían. Pedrito, con la mentalidad de progresar y asegurarse un respaldo para la próxima temporada de siembra, se entusiasmó de inmediato. Sin sospecha alguna, se encaminó hacia la zona boscosa que rodeaba la hacienda, a la hora indicada. Vestía ropas sencillas, pero había tenido la precaución de llevar consigo algunos documentos y propuestas escritas, dispuesto a presentar sus ideas y convencer a quien fuera necesario de que sus planes merecían apoyo. En cada paso que daba, el canto de los pájaros y el aroma de los pinos lo acompañaban, ajenos a la conspiración humana que aguardaba unos metros más allá. Si hubiera prestado más atención, quizá habría notado la inusual quietud del sendero o la ausencia de peones que transitaran a esa hora. Pero su mente estaba demasiado centrada en la supuesta negociación. Aquella ingenuidad resultaría fatal. 17. Al llegar al punto de encuentro, un claro entre los árboles, Pedrito se detuvo, mirando a su alrededor. Nadie aparecía. Dio un par de pasos, inquieto, preguntándose si habría llegado demasiado pronto. Los ruidos de pisadas tras él lo hicieron girarse, pero fue demasiado tarde para reaccionar. De la penumbra emergieron dos figuras. Uno de ellos, sin duda, era José Luis, el otro,
un tipo de rostro endurecido que empuñaba un arma. La sonrisa de Pedrito se congeló en un gesto de desconcierto. Alcanzó a balbucear el nombre de José Luis, esperando algún tipo de explicación. Sin embargo, no hubo palabras de consuelo ni explicaciones plausibles. El disparo resonó en el bosque, ahogando cualquier grito que Pedrito pudiera haber pronunciado. Un segundo impacto, y el cuerpo de Pedrito se desplomó sobre la hierba húmeda. Su mirada, que un instante atrás reflejaba confianza, se quedó fija en un punto indefinido, con el asombro de quien no comprende por qué la vida se le escapa tan rápido. José Luis se mantuvo tenso, sosteniendo el arma en un silencio sepulcral, mientras el sicario verificaba que Pedrito no diera señales de vida. En cuestión de un minuto, todo había terminado para aquel hombre. Y, con ello, se había sellado un capítulo de infamia para la Casa Grande. 18. Mientras tanto, en la hacienda, Victoria sentía un extraño peso en el pecho, como si algo en el ambiente hubiera cambiado de golpe. Se acercó a una ventana que daba a los jardines y se quedó mirando el horizonte, con el corazón palpitante. No se atrevió a salir corriendo en busca de noticias, pero sabía que, de un momento a otro, José Luis o el duque confirmarían que el plan se había consumado. En su fuero interno, se preguntó si, tras la muerte de Pedrito, las cosas mejorarían para ella y los suyos, o si se vería obligada a cargar con la culpa hasta el fin de sus días. La servidumbre seguía en plena actividad, ignorante de lo sucedido. La cena de honor se aproximaba y requería una coordinación casi militar. Quienes aguardaban el gran evento no sospechaban que un crimen atroz acababa de cambiar el destino de Valle Salvaje. Mercedes, cuando pasó junto a Victoria en el corredor, sintió un ligero escalofrío al cruzar miradas con ella. No supo explicar el porqué de esa sensación lúgubre, pero percibió en los ojos de la otra mujer un brillo gélido que parecía albergar algo oscuro. Por su parte, Adriana sintió una punzada en el pecho al ver a José Luis aparecer por la puerta principal, con el semblante rígido y la mirada turbia. Algo muy grave había sucedido, pensó ella, pero no atinó a imaginar la magnitud de la tragedia que acabaría sacudiendo los cimientos de la hacienda. 19. Gaspar, preparado para recibir la invitación formal a la cena, no se percató del suceso terrible que había ocurrido en las afueras. La carta del duque, redactada a instancias de Alejo, llegó por la mañana. En ella se le invitaba a sentarse en la mesa principal como muestra de reconciliación y buena voluntad. Gaspar, con un orgullo herido, dudó en aceptar. Sin embargo, la promesa de recuperar prestigio y posición en la sociedad local le hizo recapacitar. Tomó la carta con manos temblorosas, sintiendo que, al fin, se le abría una oportunidad de reivindicación. No sospechaba que, tras bambalinas, la muerte de Pedrito alteraría el equilibrio de fuerzas y volvería a encender el fuego de las sospechas. Porque, tarde o temprano, la desaparición de Pedrito suscitaría preguntas. Y cada pregunta sin respuesta señalaría, inevitablemente, a la Casa Grande y a los que hubieran tenido razones para eliminarlo. 20. Así transcurrían las horas, aproximándose al atardecer que precedía la esperada cena. La hacienda relucía, engalanada con las mejores galas y con un clima que, de no haber sido por el crimen consumado, habría resultado envidiable. De lejos, se escuchaba el arribo de los primeros carruajes con invitados distinguidos. En el ambiente se percibía la mezcla de perfumes, el murmullo de conversaciones formales y el sonido del calzado elegante sobre el empedrado. Sin embargo, las sombras comenzaban a agitarse en los rincones más apartados. La sangre inocente había sido derramada, y aunque Victoria intentara convencerse de que era un mal necesario,
El destino rara vez se deja manipular sin consecuencias. Las tensiones entre Adriana, Rafael y Julio seguían sin resolverse. Mercedes se debatía aún entre el amor y el miedo junto a Bernardo. Irene vigilaba de cerca a Bárbara y Leonardo, temiendo que ese lazo roto detonara en cualquier momento. Alejo creía haber traído paz para Gaspar, ignorando que la violencia ya había manchado la reputación de todos. Y el duque, en un silencio calculador, veía cómo las piezas se acomodaban a su favor, aunque no podía anticipar quién sería el próximo en actuar por desconfianza, venganza o desesperación. Un presentimiento nublado atravesaba los pasillos de la casa grande. La muerte de Pedrito no sería el fin de las intrigas, sino el principio de una cadena de reacciones que sacudirían los cimientos de Valle Salvaje. La noche estaba a punto de comenzar, con todo su esplendor y boato, pero bajo las risas forzadas y los brindis se enmascararían verdades tan oscuras como la sangre todavía fresca en el bosque cercano. El destino, caprichoso e implacable, ya había escrito su sentencia para algunos, pero para otros apenas comenzaba a trazar con trazo incierto los contornos de un escándalo monumental. ¿Quién sería capaz de sobrevivir al peso de la culpa, a la ira de los que amaron a Pedrito, a los amores ocultos que amenazan con deshonrar familias enteras? La respuesta flotaba en el aire viciado, pendiente de un desenlace que solo el tiempo y la fuerza de la verdad terminarían revelando. Por ahora, la casa grande se alzaba en silencio, testigo y cómplice de los secretos de quienes habitaban en Valle Salvaje. Ninguno de ellos, ni siquiera Victoria, en su convicción asesina, ni el duque, con su ansia de poder, podía prever que en el próximo capítulo, cuando las luces de la velada se apagaran y se descorrieran las cortinas de la noche, la oscuridad liberaría los demonios que cada uno había intentado ocultar por tanto tiempo. Pedrito, sin saberlo, había marcado con su muerte el inicio de una vendetta incontrolable, un juego de mentiras y venganzas del que, con cada día que pase, será aún más difícil escapar.